Permiso, mi almirante, compañeros, buenos días. Soy el teniente de navío Jonathan Jiménez y a continuación me permitiré desarrollar mi exposición sobre el pensamiento estratégico del doctor Geoffrey Teal. Para lo cual cumpliré la siguiente agenda, exponiendo acerca de su biografía, el hilo conceptual, el pensamiento estratégico, la estrategia marítima, estrategia naval, así como el control del mar, poder naval y operaciones navales, para finalizar con las conclusiones. Me voy a permitir exponer una cita del doctor Teal, la cual menciona: la Marina de Guerra puede materializar desde la amenaza de un holocausto nuclear hasta un cóctel para dignatarios extranjeros. La fuente para la presente presentación es la Estrategia Marítima, Evolución y Perspectiva de la Escuela Superior de Guerra de Colombia del año 2013. El doctor Geoffrey Teal es uno de los expertos más importantes del mundo en estrategia e historia marítima de la época contemporánea. Nacido en Londres el 14 de enero de 1945, es hijo de un ex oficial de la Real Fuerza Aérea Británica y sus primeros años de infancia los vivió en Portland, Hampshire, una de las bases más importantes de Gran Bretaña, y quizás por ello su fascinación por el medio marítimo. Entre sus estudios constan una licenciatura en letras, una maestría en artes y un doctorado en filosofía. Además de sus cargos desempeñados como historiador militar, es profesor emérito de estudios marítimos en el Departamento de Estudios de Defensa del King's College de Londres. También es el director del Centro Corbett para Estudios de Política Marítima, que forma parte del Colegio de Estado Mayor y Comando de Servicios Conjuntos de la Academia de Defensa del Reino Unido. Ha sido galardonado con el Premio Haddendorf, que se otorga por la investigación original distinguida en historia marítima por el Naval War College de los Estados Unidos de Norteamérica. Sus publicaciones más relevantes son las que se presentan en pantalla, siendo las de mayor importancia la Estrategia Marítima en la Era Nuclear, publicada en 1982, y El Poder Marítimo, una guía para el siglo XXI, publicada en 2003. Asimismo, ha participado como invitado en algún guión de estrategia desarrollados por las marinas de Brasil, Chile, Perú y Colombia. El hilo conceptual de su pensamiento estratégico se encuentra marcado por los sucesos ocurridos durante el siglo pasado y por el desarrollo tecnológico y amenazas del presente siglo. El desarrollo de la bomba atómica y su lanzamiento en Japón marca la partida de la era nuclear y consigo profundas repercusiones en cuanto a la estrategia. Así empezó la carrera por el incremento de la capacidad nuclear. Se fabricaron cohetes e inició la conquista por el espacio, denominado la era misilística. También se fabricaron misiles nucleares, misiles intercontinentales y submarinos balísticos. Esta etapa se denominó la Guerra Fría, que terminó con la disolución de la ex Unión Soviética 2 años después de la caída del muro de Berlín. Todos estos hechos fueron acompañados con el desarrollo y evolución de los medios de comunicación que marcaron el inicio de la globalización y con ella las nuevas formas de delito y amenazas actuales, como son el narcotráfico, terrorismo, la contaminación del medio ambiente, el transporte ilegal de personas, entre otras. Las principales teorías del pensamiento estratégico del Dr. Geoffrey Teal se encuentran en su obra Maritime Strategy and the Nuclear Age, publicada en 1982, en la que se puede apreciar la influencia de la Guerra Fría y el armamento nuclear en la estrategia marítima. Con el cambio del siglo, hizo una revisión y actualización integral de sus teorías, publicándolas en su obra Sea Power, A Guide for the 21st Century, publicada en 2003 y que actualmente ya se encuentra en su 4ª edición, donde recoge una visión de diferentes armadas del mundo a partir de la información recolectada de sus viajes. Su pensamiento estratégico se desarrolla en torno a la globalización, ya que el 90% del comercio mundial se mueve por el mar, generando la interdependencia económica entre estados, y es esta misma globalización la que ha generado amenazas y riesgos colectivos con profundas repercusiones en sus roles y funciones de las armadas del mundo, colocando al mar como factor central en el desarrollo humano, como fuente de recursos y como medio de transporte, de intercambio de información y de ejercicio de poder.
Por tal razón considera que el poder naval debe asumir un nuevo rol mundial con fuerzas navales y guardacostas operando de manera conjunta, con países vecinos y orientadas a mantener la explotación de los recursos del mar en una economía globalizada. La flexibilidad y maniobrabilidad de las Fuerzas Armadas para que las naciones proyecten su poder marítimo apoyando una política mundial por un sistema de comercio globalizado, siendo un instrumento en la diplomacia exterior. En tiempos de paz, las fuerzas navales deben lograr los objetivos políticos sin llegar a la guerra, y es en la guerra donde se despliega real y potencialmente la marina. De nada sirve una diplomacia cuando se carece de una flota que la respalde. Y como medio de disuasión estratégica basada en el poderío y en la capacidad de estar más tiempo en el mar. Aquí la importancia de los submarinos nucleares y una de las mayores preocupaciones de la estrategia marítima moderna. Así también menciona la trilogía Milicia, Sociedad y Gobierno, que la vislumbra desde el ámbito de la geografía marítima, los recursos marítimos, la economía marítima y los avances tecnológicos, analizando cómo cada factor de estos es determinante y juega un papel fundamental en la capacidad marítima de una nación. Analiza las capacidades navales según su eficacia relativa e identifica los factores que hacen eficaces a las marinas: la habilidad profesional, la preparación de su personal, las fuentes e infraestructura con que cuenta y su balance. De esta manera, en cuanto a la estrategia marítima, el Dr. Till clasifica a los estados según su importancia, que le dan a los recursos e intereses marítimos, que se desplazan a través de las líneas de comunicaciones marítimas y que asume son de vital importancia para dicho estado. Así, primero constan los países que ponen la seguridad en manos de otros. Segundo, los países observadores, que se limitan a presenciar el teatro de operaciones navales, pero se encuentran limitados para poder actuar. Y tercero, los países que creen que la participación en un determinado trato de operaciones navales es de relevante interés nacional, manifestando además que con ello fortalece el bien común de las otras naciones. Dado esto, efectúa otra diferenciación entre estados que utilizan las líneas de comunicaciones marítimas como medio vital en sus economías, y estos son los estados consumidores de seguridad y los estados proveedores de seguridad. En este sentido, para el Dr. Till, dado que a través del mar se materializan las actividades de la globalización, en este caso del comercio, se puede determinar que una estrategia marítima en el presente está diseñada sobre la protección de las líneas de comunicaciones marítimas mundiales, dada la globalización, a través de un sistema de defensa colectivo para proteger los intereses de cada nación, buscando con ello que, si el sistema de comercio marítimo global sufriera algún tipo de alteración, las marinas de guerra estarían en la capacidad de solucionar dicho altercado. En cuanto a la estrategia naval, mantiene las variables de poder naval por posición más voluntad estratégica. El Dr. Geoffrey Till hace un profundo análisis sobre la importancia de los avances tecnológicos en el poder naval, enmarcándose en aquellos que tienen influencia en el poder marítimo de un Estado y que son potenciales durante los diferentes tipos de misiones, ya sean estos de superficie, submarinos y aeronavales. Los nuevos roles que exige un mundo cada vez más globalizado obliga a las naciones a mantener plataformas para lanzar misiles balísticos con el ánimo de mantener un nivel disuasivo, defensivo u ofensivo, tendientes a obligar al adversario a aceptar los términos. Para la posición, el Dr. Till plantea un sistema articulado de apoyo naval, el cual tiene una función principal que es de mantener el control del mar con el ánimo de apoyar a las unidades propias en tierra, así como las aéreas durante la proyección de dicho poder en otro territorio. Destaca además, una vez más, en esta estrategia la tecnología como elemento de suma importancia. En cuanto a la voluntad estratégica, destaca la importancia de la diplomacia naval y algunas de las funciones de las armadas, relacionadas con la presencia naval, la coerción naval y la construcción de una coalición. Tomando para esto como ejemplo a Inglaterra, donde demuestra que a través del uso del poder naval ha permanecido indemne territorialmente desde la época victoriana. En cuanto al triunfo de la guerra, al ser el Dr. Till un pensador de la era actual, aprovecha las propuestas estratégicas dadas por Mahan y Corbett
en referencia a la importancia del poder naval y la protección de las líneas de comunicaciones, por Castex en referencia a la forma de utilizar la fuerza y la maniobra en busca del fin último, por Roskill analizando cómo se debe llegar al control del mar, dándole su uso al enemigo, y por Gorshkov en referencia al empleo de fuerzas terrestres como complemento de las operaciones navales apoyadas en proyección con armas nucleares. Propone con esto crear un nuevo orden mundial donde se le debe dar su respectiva relevancia al mar, con el denominado ciclo marítimo virtuoso, compuesto por un poder naval que tiene como función principal la de proteger y disuadir, un comercio marítimo, unos recursos marítimos y un poder marítimo fuertemente relacionado con los tres anteriores. Todos estos confluyen continuamente en un ciclo cerrado, llevando a que los estados mantengan su comercio marítimo, exploten sus recursos con el ánimo de que se genere un crecimiento en el poder marítimo, que a la vez hace que aumente el poder naval con el ánimo de proteger y defender dicho poder. Propone que el triunfo de la guerra con otro estado o agente transnacional se gana mientras no se rompa este ciclo marítimo virtuoso. Para poder conseguir lo anterior, se debe buscar que las organizaciones globalizadas y no estatales, como en el caso de la ONU, OEA, OTAN, sean protagonistas directas, creando políticas que lleven a la seguridad colectiva a través de mecanismos que ataquen a las amenazas en forma directa, combinada y eficaz, contando para ello con los medios que cuenta cada estado. Y en el caso de la seguridad que debe brindar cada estado a su propio territorio, este debe orientar a su respectiva fuerza naval para que sea empleada en forma eficiente para neutralizar la amenaza, buscando con todo lo anterior lograr y mantener a salvo las líneas de comunicaciones marítimas para poder garantizar su uso y explotación en el sistema globalizado en que se encuentra la economía actualmente. En cuanto al control del mar, el doctor Geoffrey Teal aclara conceptos de dualidad del control del mar, al afirmar: la fuerza organizada nunca podría ser suficientemente numerosa o ubicua para ejercer el dominio del mar y controlar las líneas de comunicaciones. En este orden de ideas se aplican los conceptos de flota de control y flota de combate. La primera compuesta por todos los buques menores que ejercen el dominio, patrullando las áreas de tráfico locales y terminales, escoltando convoyes y transportes militares, patrullando para interceptar el comercio enemigo, etc. Y la segunda, encargada de la conquista y manutención del dominio del mar, bajo cuya protección opera la flota de control. El punto de énfasis es la diferencia entre las dos funciones, que tienen diversos requerimientos de unidades navales, procedimientos tácticos y otras. Solo con una apropiada flota balanceada, una armada podría esperar desempeñar ambas funciones. Para el Dr. Teal, el poder naval es la capacidad de influenciar la conducta de otras, en o desde el mar. Concluye que el poder naval consiste en la influencia ejercida por una combinación de fuerzas militares, principalmente navales, pero actuando en conjunto con tierra y aire, y fuerzas no militares en cumplimiento de la función de proteger los intereses que están representados en el comercio y los recursos marítimos. En cuanto al poder naval, debe hacer una presencia en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva y alta mar, teniendo en cuenta la importancia del ciclo marítimo virtuoso. Es por ello que el Dr. Teal manifiesta que el poder naval está conformado por dos elementos: fuerza y posición. La fuerza, que es la encargada de custodiar el correcto uso del mar mediante las leyes emitidas tanto nacionales como internacionales, para este caso las guardacostas, y por otra parte tiene la función de mantener la defensa y seguridad de los intereses nacionales en la mar, en este caso la Armada. El otro atributo es la posición, que cada armada debe buscar mediante el desarrollo de la infraestructura para la construcción y puesta en funcionamiento de unidades navales integradas con tecnología actual y armas plenamente integradas, buscando tener el control del mar asignado, al igual que apoyar a fuerzas terrestres y aéreas en caso de tener que proyectar su poderío en otro territorio. Con relación a la posición, Teal también analizó que en la medida de las grandes potencias ejercieron su presencia en el mar lejos de sus naciones, las posiciones fueron fundamentales para poder sostener el desarrollo de las operaciones. Sin embargo, con la desaparición del colonialismo, estas posiciones geográficas terrestres se hicieron más limitadas y tendieron a dejar de utilizarse. Por otro lado, algunos países modernizaron el concepto de la posición, razón por la cual desarrollaron unidades como portaaviones
y fortalecieron las alianzas y buenas relaciones con otros países que les permitieran la utilización de su territorio como base. Es así como desarrolla su concepto del sistema de apoyo en base en la mar, el cual se fundamenta en la conformación de buques, aeronaves y bases en tierra que permitan el apoyo de la fuerza terrestre, aéreas y propias de la fuerza para la proyección del poder en territorio extranjero, siendo el objetivo principal de este poder naval lograr el uso del mar para fines de subsistencia, evitando a todo costo que se rompa este ciclo marítimo virtuoso. Las operaciones navales, según el pensador, considera que están orientadas a diferentes tipos de misiones, entre las que se pueden destacar en tiempo de paz el rol diplomático y en tiempo de guerra el control del mar en una actitud ofensiva. Para ello se orientan las operaciones de ejercicio del control del mar y su respectiva proyección mediante el poder naval a través de las diferentes representaciones, en la mayoría de los casos para proteger sus líneas de comunicaciones marítimas, y es en este sentido que determina tres requisitos fundamentales para las operaciones navales. Primero, la capacidad de la Armada para mantener el control del mar en forma local y temporal, ya sea que se presente la situación en mar abierto o en los litorales, con el fin de proteger la fuerza y facilitar las misiones de proyección en tierra. Segundo, la proyección del poder terrestre apoyado por el poder naval. Y tercero, el apoyo logístico requerido como suministro de medios indispensables para el cumplimiento de la misión por parte de las unidades navales. En cuanto a las operaciones de obtención del control del mar, se encuentran clasificadas como batalla decisiva, flota existente y bloqueo. Y en cuanto a las operaciones de ejercicio del control del mar, se encuentran las de operaciones contra costa, defensa contra la invasión, ataque a las líneas de comunicaciones marítimas y defensa de las líneas de comunicaciones marítimas. El doctor Thiel también maneja conceptos como el comando del mar, haciendo referencia a cómo conseguir el control del mar a través de la batalla decisiva, la flota en potencia y el bloqueo, y de cómo explotarlo de manera eficaz, mediante maniobras operacionales desde el mar, ataque con misiles estratégicos basados en plataformas marítimas, operaciones anfibias y ataque a las líneas de comunicaciones y comercio enemigo. También menciona la disuasión estratégica, que es un tipo de comunicación no verbal en la cual la fuerza naval con mayor potencial muestra su poderío y decisión, buscando influir en las decisiones de los adversarios. Asimismo, menciona a la estrategia retenida, que es exclusiva de las potencias con capacidad nuclear. Esto les permite alcanzar los fines mediante el concepto de disuasión, es decir, obligar al adversario a aceptar los términos. Y en cuanto a los medios, indica que las potencias marítimas mayores o menores, de acuerdo a sus capacidades económicas, pueden permitirse una flota equilibrada que crean necesitar. Y es en este sentido que la tecnología es desequilibrante y la mencionada fuerza debe estar compuesta por medios aéreos, de superficie y submarinos, incluyendo los submarinos nucleares. Finalmente, en cuanto a las conclusiones, él plantea la importancia del poder naval en defensa de los intereses marítimos de una nación, que garantice de forma segura el empleo de las líneas de comunicación marítima para el transporte del comercio y la explotación de los recursos que le brinda el mar, con lo que se logra generar un creciente poder marítimo. Y hace referencia a la fuerza naval, la que ubica de acuerdo con dos tipos de escenarios. El primero es cuando un Estado se encuentra en situación de paz, donde la fuerza naval organizada asume un nuevo rol dado por el orden mundial, y en el escenario de la guerra, la fuerza naval organizada de un Estado asume un rol de combate, participando directamente en el conflicto. Asimismo, para todo lo mencionado anteriormente, se debe contar con unidades guardacostas para la protección de los intereses marítimos en aguas jurisdiccionales y armadas para la proyección del poder naval. Esa es toda mi presentación, mi almirante. Quedo sujeto a las preguntas del auditorio, señor. Muy bien.